los que nos escuchan y saludos a ti, Francisco. Es de verdad un placer para mí reencontrarme contigo. Francisco Chávez es doctor en ciencias, doctor en microbiología, se graduó de bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y después es doctor en ciencias, doctor en microbiología por la Universidad de Chile, donde es profesor. Da clases en el Departamento de Biología de la Universidad Chilena de la Facultad de Ciencias, ¿verdad, Francisco? De la Universidad de Chile. Hola, Taimi, sí, así mismo. Oye, muchas gracias por acompañarme. Yo sé que el tiempo no te sobra nunca y ahora menos. Ahora Sí, menos. es increíble cómo la gente consulta, lo cual está bien, digamos. Es decir, aunque uno nunca es especialista de las cosas, digamos, yo no soy un virólogo, pero claramente no puedo rehusar si soy microbiólogo, digamos. Es decir, los virus al final son microbios, ¿cierto? Sí. Así que sí, pasa mucho que mucha gente me pregunta cosas. Y lamentablemente el 90 y tantos % de las cosas que me preguntan son falsas, digamos. Eso es algo que vamos a tener que hablar después más rato. Sí, vamos a hablar de eso también. Tú me decías que además de dar clases, de todas maneras, como pasa en casi todas las universidades, también eres investigador, o sea, trabajas también en... Claro, yo soy académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y claro, ahí tengo mi laboratorio, se llama Laboratorio de Microbiología de Sistemas, digamos. Ujú. Y también entonces doy clases en el pregrado y en el posgrado. En el posgrado fundamentalmente en el doctorado de biotecnología y de microbiología. Y en el pregrado sí abarco tanto, sí, formamos tantos científicos, fundamentalmente ingenierías en biotecnología molecular y biología ambiental, digamos. Y también formamos profesores. También en la facultad tenemos carreras de pedagogía. Tenemos dos carreras de pedagogía, una pedagogía en química y biología, biología y química, y otra en matemática y física. Así que formamos tanto científicos como profesores. Y claro, También. entonces tengo mi laboratorio en el cual hago investigaciones relacionadas precisamente un poco con la interacción de los patógenos con los hospederos, digamos. Ujú. Aunque para ello uso hospederos que son pioneros, un No poco convencionales, no digamos. convencionales, digamos, como una ameba, como un nematodo y como un pez, digamos, en el cual puedo precisamente hacer estas preguntas, decir cuáles son los mecanismos, ¿cierto?, que tiene un microorganismo patógeno para causarnos daño y cómo los hospederos entonces nos defendemos, ¿cierto?, del ataque de esos microorganismos. Esas son un poco las dos preguntas que intento Por de eso yo responder, creo digamos. que entiendes perfectamente los temas más, digamos, más controversiales o que la gente se explica menos de esta pandemia que Mira, estamos... hay cosas que son muy específicas que claramente uno pueda no entender, pero a veces hay cosas muy generales, muy incluso yo diría filosóficas, que es muy necesario comprenderlas. Por ejemplo, ¿qué cosa es un patógeno? Sí. Es una pregunta tan sencilla que mucha gente, incluso ni los científicos sabemos responderla bien, digamos. Ujú. A nosotros los microbiólogos casi que nos obligan a decir, ¿cierto?, que un microorganismo es bueno o es malo. Hay que ponerlos en una lista, ¿cierto? Si una tabla, estos son los buenos y estos son los Dañinos malos. y no dañinos. Sí. Entonces, eso es muy complicado, Ujú. porque tenemos que entender que las enfermedades son una interacción, ¿cierto?, entre un microorganismo que puede ser patógeno y un hospedero que reacciona o responde, ¿cierto?, al ataque de ese microorganismo. Ujú. Entonces, yo cuando doy mis clases, de hecho, pongo un ejemplo precisamente de neumonía, que es muy, muy curioso, digamos, donde el microorganismo que causó la neumonía en el paciente es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que como tú bien conoces, es la levadura quizás más utilizada en la industria alimenticia, digamos, es la levadura del pan, es la levadura, o variantes primos hermanos son los que hacen la levadura de la cerveza. Eh, y sin embargo, a un paciente que tenía una inmunodeficiencia, hay que destacarlo, digamos, le dio una neumonía. Entonces, ¿por eso vamos a catalogar entonces a Saccharomyces cerevisiae como un patógeno? No. Entonces, este coronavirus también es un buen ejemplo. Es decir, ¿por qué algunas personas lo adquieren, digamos, y no les pasa nada? Son completamente asintomáticos. De hecho, hoy día conocemos que es mucho mayor de lo que pensábamos y es un problema. Quizás lo podemos hablar después, digamos. Sí, de Porque eso son vamos. altamente contagiosos y no tienen ningún síntoma. ¿Ya? Ujú, ujú. Hay personas que tienen el virus y desarrollan una gripe normal, algunos síntomas leves. Hay otras personas que le da el síndrome, digamos, que necesita un respirador artificial para poder, y hay otros que le causa la muerte. Entonces, ¿cómo un mismo virus tú puedes explicar qué causa? Bueno, precisamente porque
las enfermedades son una interacción. Es Exacto, decir, por hay ahí. algunas personas que responden, y otra cosa que, precisamente, ¿qué cosa es un patógeno? Tenemos que entender, y ese es otro concepto que quizás podamos aclarar ahora, digamos, que las enfermedades no solamente son producto del daño que causa un patógeno, sino también el daño que nos causa el sistema inmune. Si la reacción que tiene el sistema inmune hacia el ataque de ese patógeno también nos puede causar un daño. Y eso es esencial en esta enfermedad, porque el síndrome precisamente es una explosión de citoquinas, ¿cierto? Que son como unas balas que tiene el sistema inmune para poder combatir, digamos, los patógenos, pero el problema es que las balas esas lo mismo le dan al patógeno que le dan a las células nuestras. Y eso es lo que pasa precisamente Claro, cuando ocurre y esta no pasa, enfermedad en claro, nuestros alvéolos, digamos. Es claro, y decir, no, ocurre una sobrereacción pasa. del sistema inmune que es la que nos causa el daño. Sí, claramente el virus es el que induce la enfermedad, pero el daño no lo está causando una proteína del virus que es una toxina, no, lo está causando la reacción de nuestras citoquinas, de nuestros macrófagos, de nuestros propios sistemas. Entonces, eso explica, por ejemplo, por qué una persona que es completamente sana, que no tiene ninguna inmunodeficiencia, que no tiene ninguna diabetes, que no tiene ningún antecedente cardíaco, nada, una persona de 25 años puede morir de esta enfermedad. Porque puede precisamente su reacción no ha sido la misma. Entonces, un poco como que cuestionémonos ahora qué cosa es un paciente sano, porque una persona que también que sobre reaccione a las infecciones no es un sistema inmune sano. Es decir, un sistema inmune sano, entonces es un sistema que responde balanceadamente Pero eso es muy hacia las difícil de infecciones. explicarle a qué cosa es ese balance. A mí, Bueno, la en la palabra inmunología, me gusta para iniciar la conversación de nosotros, porque yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia que diste, creo que fue para la propia Universidad de Chile, ¿no? sí, Eh, claro. Me gustaba mucho la idea que unió toda tu conferencia en el sentido que era, yo lo entendí como una perspectiva natural amplia, o sea, no explicar el coronavirus ahora mismo, bueno, tiene que también lo explicas, ¿no? ¿Qué características tiene en especial este virus? Pero yo lo entendí como una historia de en dónde estamos y por qué hemos llegado aquí desde la historia de los propios microorganismos, las enfermedades infecciosas, la interacción del ser humano con la naturaleza, o sea, todas estas cosas, y ya cuando hablamos de un individuo propiamente, bueno, en la medicina se habla mucho de que no hay enfermedades, sino personas enfermas, ¿no? Porque esa respuesta individual importa mucho. Entonces, sobre esta misma filosofía, Francisco, yo te propongo que empecemos haciendo un poquito de historia de las enfermedades infecciosas, de cómo han incidido, porque a veces nosotros decimos, bueno, es de verdad, o sea, yo recuerdo, esta pandemia tiene muy poquito tiempo, y yo recuerdo que en el primer tiempo la gente decía, pero espérate, esto no es para tanto, que hemos pasado por otras cosas y que pasamos. Ahora mismo tú y yo antes de empezar a grabar estábamos conversando de que obviamente hay otras enfermedades por las que mueren muchísimas personas al año. Pero vamos a explicar por qué esto es realmente un tema de interés, porque es una Mira, emergencia. ¿podemos hacer algo? ¿Te puedo compartir una diapositiva? Claro, vamos a hacerlo. Compartamos una diapositiva, vaya. También una diapositiva de mis clases. Ajá. ¿De qué morimos los humanos o qué hemos muerto los humanos en el último siglo? No ¿Cierto? veo, se me fue tu pantalla. Sí, Otra no se vez, ve. la vi al principio y se me fue. Ahora sí, ya la veo ahí. Ahí se ve. Bueno, ahí con que lo veamos ahí está bien, ¿cierto? Sí, sí. No ¿De sé, qué mueren, moverte para acá. de qué hemos muerto en los últimos 100 años? Ujú. Fíjate que acá a la izquierda están los hombres, ¿cierto? A la derecha están las mujeres. Ajá. Y están las, digamos, los años y están las edades, ¿ya? Y si tú te fijas así como a grandes rasgos, desde antes de 45, tanto en hombres como mujeres, el color predominante es el verde, ¿cierto? Sí. Moríamos de infecciones, moríamos de enfermedades infecciosas. Es decir, hasta los años 40, la humanidad, la causa número uno de muerte eran las enfermedades infecciosas, ¿ya? Eso cambió radicalmente. Las causas fundamentalmente son dos, ¿ya? Y dos causas que tenemos que hablar muy bien de acá, digamos, porque son grandes aportes, digamos, de la microbiología a la humanidad, Ujú, ¿cierto? Que son las vacunaciones ujú. y el uso de los antibióticos. Es decir,
tanto el uso de los antibióticos como las vacunaciones nos permitieron ya no morir de enfermedades infecciosas. Y solamente en los países africanos, ¿no? Todavía las enfermedades infecciosas, las causas de muerte son importantes, digamos. En el resto de la humanidad, como podemos ver ahí en la gráfica, morimos de cáncer, de condiciones al corazón, ¿cierto? Incluso de accidentes automovilísticos, pero no morimos de infección. Y eso yo creo que como humanidad ha sido un logro, te imaginarás la trascendencia en la medicina. De hecho, yo siempre cuento una anécdota cuando doy mis clases, y muy poca gente conoce esto, Taimí. En las guerras mundiales murieron más personas por infecciones que producto de heridas de guerra. Eso muy poca gente lo sabe. Es decir, y no solo por infecciones producto de la guerra, sino que particularmente la Primera Guerra Mundial coincidió con la pandemia de influenza. Es decir, iban los barcos imagínate tú, el hacinamiento que había en los barcos, ¿cierto? Que transportaban llegaban enfermos a Europa. Cuando llegaban los aliados de Estados Unidos, digamos, a Europa, ya llegaban todos enfermos. Era una cosa increíble, morían por miles. Y lo mismo, por supuesto, tenías una herida de bala en la Primera Guerra Mundial y chao. Es decir, morías de una gangrena, morías de una infección microbiana. Entonces, dejamos de morir de eso cuando inventamos los antibióticos. Y cuando comenzamos entonces con las grandes pandemias que hemos tenido en la humanidad, que podemos también quizás ponerte una grafiquita, ¿cierto? De cuáles son las grandes pandemias es decir, no hay nada en el mundo que nos haya causado una muerte tan letal como los microorganismos. Nada. Es decir, ningún cataclismo, nada, nada, con la historia de la humanidad, salvo las pandemias. Fíjate, aquí tenemos, bueno, por supuesto, la peste bubónica, ¿cierto? La peste negra, Sí. causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Imagínate tú, hubo varias pandemias, pero estamos hablando de, por supuesto, de 1300 y tantos, mató 200 millones de personas. Es decir, se cree que mató el 45% de la población del mundo. Imagínate tú que la mitad de la población del mundo murió por una pandemia. También en el caso de viruela y en el caso de la gripe española, murieron millones de personas, 50 millones de hecho, y créeme que no contamos los muertos como los contamos hoy día, ¿ya? Que una de las cosas que podemos hablar después es lo único, es decir, lo unique, lo increíble que es esta pandemia en que estamos contando en vivo. En Es decir, la era de la información, claro. Claro. estamos transmitiendo en Incluso vivo una pandemia. exacto, cuando no lo contabilizamos todo, contabilizamos En muchísimo más. 2008, con influenza H1N1, que fue mucho más, es decir, es una influenza que fue mucho más, con muchas más personas que resultaron infectadas. Afortunadamente, tiene 10 veces menos letalidad que esta, digamos. No se contaron como se contaron así, no existían las redes sociales, que podemos hablar de eso después también, del impacto que tienen las redes sociales en las pandemias. Entonces, pandemias en la humanidad hemos tenido todas estas que podemos ver acá, digamos, incluida, por supuesto, la última gran pandemia que tuvimos, influenza, y la última gran pandemia que ha durado muchos años, que es la pandemia del SIDA, digamos. Es decir, que es una enfermedad también que ha causado muchísimas muertes, digamos, y que también adquirimos de los animales, digamos, mucha gente, bueno, y SIDA, no, lo del SIDA también lo adquirimos de los monos, digamos. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que incluso hasta el SIDA lo adquirimos también por zoonosis. ¿Ya? Vamos a hablar después. De eso vamos a hablar, sí. Entonces, si te fijas, incluso si uno ve la historia de muchas de estas pandemias, te das cuenta que también el comportamiento humano es esencial, porque muchas de estas pandemias solamente pudieron ocurrir precisamente por la guerra y los traslados, ¿cierto?, de los ejércitos de lugares del Asia, de la Mesopotamia, hasta Europa, es decir, que es un poco lo que está pasando ahora, pero a otra escala, sí, que tenemos que hablar también. Es decir, ¿cuál es el impacto que tienen los viajes que tenemos hoy día en el mundo? Es decir, esto pasa hace 40 años y nos sale de Wuhan. Ahora, nos pasa en el medio del siglo XXI con el impacto que sabemos que tiene la globalización, y estas son las consecuencias entonces, digamos. Entonces, a otra escala, en estas pandemias que estamos hablando acá, también es lo mismo. Es decir, estas grandes hordas de ejércitos, digamos, transportándose tras continentes, digamos, son la causa, digamos, de muchas de estas pandemias. Entonces, pandemias en la humanidad hemos tenido muchísimas. Es más, si nos ponemos más estrictos y un poco saliéndonos
de la humanidad, digamos, y de las enfermedades infecciosas, los microorganismos son los responsables de casi todas las extinciones en masa que han existido en la historia de la humanidad. Porque ¿quién puede envenenar de metano una atmósfera, digamos? Esto ocurrió hace muchos años. Bueno, los que tienen esa capacidad son los microorganismos. Entonces, ¿quiénes son los que pueden producir una marea roja y matar miles de animales en una especie, e intoxicarlas, como ballenas, como... ¿Quiénes tienen esa capacidad? Los microorganismos. Que han Entonces, estado en este planeta por muchísimo. no solo tienen la capacidad de extinguirnos en masa a los humanos, tienen la capacidad de extinguir en masa a los animales. Entonces, de envenenar el aire que respiramos, digamos. Entonces, este planeta fue creado por los microorganismos hace 3.800 millones de años. Durante 2.000 años, la vida solamente fue bacteriana. Durante casi 3.000 millones de años, la vida solamente fue microbiana, incluyendo los eucariontes. Entonces, ¿cómo no van a... Los humanos llevamos acá los últimos minutos, digamos, de la historia de este planeta? Entonces, no podemos ignorar la importancia que tienen los microorganismos en nuestra salud y en la salud del planeta, digamos. Entonces, en la medida que podamos entender eso, y sobre todo esto que nos está pasando, digamos, fíjate que, y volvemos al tema inicial, digamos, ¿de qué moríamos? Bueno, moríamos de infección, ya no morimos más y nos relajamos como humanidad. Exactamente. A Nos ese punto relajamos que como humanidad ya llevábamos muchos y años. recién ahora nos estamos dando cuenta de lo difícil que es lidiar con una enfermedad que no tiene vacunas. Ujú. Entonces yo espero que todo lo que hayan ganado los movimientos antivacunas de alguna forma lo hayamos hecho retroceder, digamos, los científicos y la ciencia, o el mismo virus, digamos, escarmientando por cabeza ajena, ¿no? Un ejemplo magnífico, yo se lo digo, el otro día lo puse en mi Facebook, es de Boris Johnson. Es decir, yo estuve a punto de publicar una nota diciendo que el virus afecta el sistema nervioso central, digamos. Qué mejor ejemplo que ese compadre. Ese compadre, horas antes o días antes, estaba ninguneando el virus como nadie, diciendo que él estaba orgulloso de dar manos en el hospital, y después dio un discurso de los que yo no lo había visto dar en años, hablando de la importancia del sistema público, agradeciendo, es decir, con un discurso pero notable, como un estadista. Es decir, cómo un virus puede convertir a un idiota en un estadista en 10 días. Es increíble, digamos. Entonces, eso tenemos que entenderlo, digamos. Cuando te toca en carne propia, puedes cambiar la perspectiva. Yo creo que eso nos está pasando ahora mismo. O sea, Entonces, esto tenemos que darnos cuenta como humanidad. exacto, en el tiempo de vida nuestro y de nuestros padres incluso, no vivimos. Yo creo que la última que se convirtió en un miedo realmente fue el SIDA, digamos, en un pánico porque no se pasó mucho tiempo sin tener, de hecho todavía no tiene vacuna y se pasó mucho tiempo, pero se logró de alguna manera identificar cuál era la vía de transmisión, tenía manera de protegerse, o sea, no era Un un impacto, por ejemplo, en la educación sexual, claramente, en la Exacto. humanidad, digamos. Y Por lo tuvo menos un en impacto. Occidente cambiamos nuestros comportamientos sexuales, digamos, el uso del condón y muchísimas cosas, digamos, pero no tuvimos, que yo creo que eso mismo va a pasar con el coronavirus ahora, que claramente Que el uso pudiera de las modificar mascarillas. exactamente, algunas conductas, porque los virus respiratorios son unos virus extremadamente peligrosos justamente por la manera en que se transmiten. Entonces, volviendo un poquito de nuevo al coronavirus, yo quiero que me hables un poquito de ese, digamos que el coronavirus tiene primero una gran agrupación que son las zoonosis, o sea, es este tipo de virus que es transmitido de animal a hombre, no siempre pasa así, pero hay un grupo importante. Y vamos a hablar un poquito de estos primero para después llegar ya a la familia de los coronavirus específicamente. Sí, mira, en general, lo que tenemos que entender, y yo creo que es una bonita gráfica, pudiéramos poner es esta, digamos. Sí, Eh, eh, exacto. Tenemos que entender que casi las últimas enfermedades infecciosas que hemos tenido en la humanidad, digamos, en los últimos años, las hemos adquirido de animales, ya sea de animales de la vida libre, wildlife, como se llama en inglés, digamos, o de animales de poultry, digamos, de los que criamos para la alimentación, fundamentalmente cerdos y aves, ¿cierto? Casi todos, fíjate, ahí está SIDA, ahí está West Nile, ahí está influenza, ahí está ébola, ahí está Nipah, ahí está SARS, están todos ahí. No, Todos, de interesante, alguna Francisco, forma. no solo que están tantos,
sino que están tantos de diferentes zonas geográficas, Sí, con claro, no solo en diferentes China, hay en culturas. California, hay en México, hay en todos lados, digamos. Y no solo eso, sino que aves, porque pues, claro, puede ser que algún tipo de murciélago solamente hay en China, digamos, o que los murciélagos que porten coronavirus solamente estén en una región, digamos. Pero no solo van a haber enfermedades infecciosas en los virus, los mosquitos. Es decir, los mosquitos son agentes transmisores de las enfermedades y nosotros los cubanos somos eh, Especialistas en... especialistas en conocer eso, digamos. Tenemos a nuestro gran ídolo, Carlos Finlay, ¿cierto? Que fue el que precisamente descubrió que los mosquitos podían ser agentes transmisores de enfermedades, algo que no sabíamos en esa época. Es decir, en esa época solo nos contaminamos por contacto directo por tomar agua contaminada. Entonces, fíjate la importancia que tienen los vectores hoy día. Entonces, pues muchos, todos estos son, algunos son airborne, digamos, pero todos son vector-borne. Todos son transmitidos por un vector. Entonces, eh, eso es importante porque aparte que complejiza las enfermedades también. Es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta, como decía yo hace un rato, el paciente y su padecimiento, o al virus o a la bacteria y sus características, ¿no? Tenemos que entonces ahora también ver al vector. La forma en que se pudo hacer el canal de Panamá fue porque, claro, cuando Finlay descubrió, llegaron y bueno, fumiguemos entonces y matemos mosquitos. La forma que, es decir, los intentos de los franceses de hacer el canal de Panamá fracasó porque, claro, morían de dengue, de fiebre amarilla, morían de todo, digamos. De hecho, Pensaban para que podían ello hacer todavía no hay el canal. vacuna y la única salvación es tratar de controlar el vector. Exactamente, digamos. Ujú. Entonces, entender que las últimas, dos cosas, las últimas enfermedades las estamos adquiriendo por zoonosis. ¿Y por qué las estamos adquiriendo? Que es algo que lamentablemente yo no escucho mucho, es producto del cambio climático. Si yo escucho hablar de virus, yo escucho hablar de esto, entonces dejamos una COP25 que fue un fracaso atrás, donde no pudimos tener ningún logro, digamos, y ahora un virus logró bajar todas las emisiones que no pudimos bajar por los acuerdos de los políticos, ¿cierto? Bueno, hace mucho tiempo los científicos estamos diciendo, y este que te estoy poniendo acá es un ejemplo de un statement, digamos, de una declaración que se hizo de un grupo destacado de microbiólogos, digamos, donde decía, hablaba un poquito de la importancia de los microorganismos precisamente en el cambio climático y cómo tenemos que prestarle atención porque son importantísimos en todos los ciclos biogeoquímicos que hace la Tierra, son importantes en la salud nuestra, en la salud de los animales, en la salud de las plantas, digamos, pero también están exacerbando el impacto de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque los vectores, como los mosquitos, se están expandiendo a zonas donde no habían antes, y ustedes en Estados Unidos, ahora también en Florida, van a decir, están experimentando eso, es decir, el Aedes aegypti va a empezar a subir más al norte. Llegó a Chile, por primera vez en la historia, habían dos países en América que no tenían Aedes aegypti. Canadá y Uno era Chile, ¿no? Canadá y Chile. Bueno, a Chile borra de la lista, porque ya tenemos Aedes aegypti. Ujú. Entonces, eh, eh, eso nadie lo está diciendo. Es decir, que los mosquitos estén expandiéndose, que no, llama mucho la atención que mosquitos, aves y murciélagos, es decir, insectos, aves, los tres porten enfermedades. Y justo son los que se pueden movilizar, digamos. Entonces, tenemos que prestar atención a lo que está pasando en el medio ambiente, porque lo que nos pasa a nosotros, de alguna forma, es reflejo de si el medio ambiente está enfermo, nosotros nos vamos a enfermar también. ¿No? Y el Y es por eso movimiento, que, Francisco, el movimiento de la vida salvaje hacia otros hábitats, porque los hábitats naturales están siendo amenazados, obviamente exactamente, cambia exactamente. el equilibrio, cambia la estructura, acerca más esa vida salvaje a la vida humana, y eso implica riesgos enormes, ¿no? Y este impacto no solamente es en el humano, como vemos en esta gráfica también, este impacto es en los corales marinos, este impacto es en la vegetación, en los vegetales que cultivamos, este impacto es multidimensional, digamos. Entonces, tenemos que entender que si no atacamos el problema de fondo, es decir, podemos concentrarnos Hoy, en atacar el virus, exacto. pero si no nos damos cuenta, va a venir otro coronavirus, o va a venir otro murciélago, o va a venir otro qué sé yo, digamos, y nos va entonces vamos a tener otra próxima pandemia en 20 años más. Exacto. Porque si no atacamos el problema real es para mí el cambio climático. Entonces, Entonces, háblame un tenemos que poquito. entender eso, digamos. Sí, háblame un poco del coronavirus este. Ya sé que vamos a ir entrando en la familia como tal. No es el primer coronavirus, o sea, se conoce, el coronavirus es una familia, digamos, amplia,
que afecta fundamentalmente a los animales, pero en humanos no es tampoco la primera infección por coronavirus. Sí, claro. Y nosotros dos estábamos conversando un poquito antes y decíamos, bueno, esto tiene un lado malo que es que por supuesto hubo antes infecciones por coronavirus, pero tiene una cosa que en esta lucha científica para entender este virus y para poder defendernos de él, ha sido, digamos, positivo en el sentido que ya se conocían esos, ya habían grupos de científicos estudiando esos otros. Sí, Entonces, sí, vamos eso sin duda. Es decir, a ver, tenemos que partir por una cosa para que todo le quede claro. Esto es un nuevo virus. ¿Ya? a... Es decir, esto es un nuevo virus. No lo conocíamos este virus. Ahora, tiene primos hermanos, como dices tú, que los conocían. ¿Ya? No eran tan malos como él, tienen características diferentes que podemos quizás después entrar en detalle. Pero claro, coronavirus que afecten a animales, creo que son como 70 familias. Que afecten a humanos, solamente antes de este conocíamos a 6. ¿Ya? Ahora, los 4 primeros coronavirus que conocíamos, que de hecho son coronavirus que hoy día son coronavirus estacionales. Los tenemos todos los inviernos, de hecho en Estados Unidos, en Chile, los institutos de salud pública los tienen incluidos en el catastro de pesquisaje, ¿cierto? Que se hace de enfermedades respiratorias. Pero son coronavirus, no sé, yo no me recuerdo bien los nombres, digamos, pero claro, son otros, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero son coronavirus, por ejemplo, que causan diarrea, causan también gripes mucho más hasta que tuvimos SARS y MERS, como dices tú. Sí, SARS y MERS, en el 2002 tuvimos SARS en China y en el 2013 tuvimos MERS, que es otro virus respiratorio también de un coronavirus, en Arabia Saudita. Y esos dos fueron entonces los primeros coronavirus complicados que tuvimos. Fueron la primera alerta, digamos, de que... y ambos tienen una característica, que también la comparte con este, es que vienen de murciélagos. Es decir, el ancestro, es decir, el origen del coronavirus debe haber sido murciélago. En un caso, el caso de SARS, debe haber pasado por un mamífero que es cebet, cebeta, ¿cómo se llama en inglés? En castellano. Se Civeta, llama civeta. civeta, civeta, Una en civeta, español. civeta, ¿cierto? Sí, no, siempre a veces los términos... Es como un felino, ¿no? Es como Es un como un gato. felino, exacto. Sí. Exacto, es como un felino, es como un felino. Sí. Eh, y en el caso del MERS, murciélago, ¿cierto? Pasó a, bueno, podemos mejor, yo creo que incluso podemos compartirlo porque tenemos una diapositiva, ¿cierto? Que Ese fue es a esta, claro, camello. Ajá. claro, ¿cierto? Teníamos todos estos coronavirus, eran 6 Ujú. fundamentales, y SARS, que es este, ¿cierto? Pues había pasado de murciélago a la civeta, y el MERS había pasado de murciélago al camello, ¿ya? Entonces, eso fue hasta el 2013, digamos. Es decir, esto fue igual una alerta que yo creo que ayudó muchísimo a los países asiáticos, ¿ya? Porque ellos sí tuvieron la enfermedad, sí sabían el tema de los kits diagnósticos, sí sabían el tema de los respiradores, es decir, tenían, y también tenían es decir, el uso de mascarillas, tenían una serie de medidas que estaban mucho mejor preparados para esta enfermedad de lo que estuvimos nosotros, digamos, ¿ya? Y claro, toda la información que sabíamos de estos coronavirus había ayudado mucho a poder, y gracias a estos también, de hecho, cuando se descubrió el SARS, no sabíamos que la fuente era los murciélagos, hasta que salió este artículo en el año 2005 que fue trascendental, digamos, donde descubrieron que precisamente los murciélagos eran un reservorio gigantesco, gigantesco. De hecho, uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos es que conocemos nada de los coronavirus de murciélago. Es decir, Exacto. conocemos, desde este trabajo hasta la fecha, conocemos muchísimo, pero así todo lo muchísimo que conocemos del universo que hay. Entonces, por eso es que se dice también que el origen debe haber sido de Ahora, coronavirus. Francisco, de todas maneras, estos dos, tanto SARS como MERS, que de eso vamos a hablar un poquito después, vamos a hablar de esa diferencia, pero de todas maneras, estos dos fueron brotes epidémicos, no llegaron a ser pandémicos y digamos que naturalmente fueron controlados, o sea, no hay vacuna para ellos tampoco, pero se quedaron localizados geográficamente en una zona, cada uno en una zona diferente, y 2002-2003 para el SAR y el MERS en el 2014, creo ya, desde el 2000, ajá, 2013. Es decir, a Entonces, ver, si hubo distribución,
Porque, por Ujú. ejemplo, es decir, de Arabia Saudita llegó al sudeste asiático, Sí. Corea tuvo las dos, digamos, es decir, Corea tuvo tanto SARS como, es decir, pero claramente no pasó a Europa. De hecho, Europa tuvo algo de MERS, digamos, pero muy poco, digamos, realmente, digamos, ya se, Y son hasta mucho más letales, o sea, los dos tienen una tasa de mortalidad mucho mayor, lo que pasa es que son menos... es que precisamente, bueno, usted que es microbióloga, usted conoce que los virus que son más letales precisamente se expanden menos. Porque claro, exacto. el paciente está más convaleciente y no es, los virus que se transmiten más son los precisamente que tienen muchos pacientes asintomáticos, Ujú. ¿cierto? Que no son tan, por ejemplo, es decir, podemos después, incluso podemos, yo creo incluso que podemos quizás mostrar una comparación que tengo acá entre todos ellos, digamos, aunque no veamos COVID, digamos, pero Sí. fíjate que MERS el 35% de las personas que se infectan con MERS mueren. Ujú. Eso es una tasa de letalidad altísima. Altísima. Bueno, no tan alta como ébola. Ébola, viste que si te agarra ébola, tienes un 10% de Tiene salir libre. El más del 80 o 90 muere. 90% creo de tasa de Claro, letalidad. entonces hay algunos virus que son muy letales, pero estos virus que son muy letales se expanden muy poco. Yo quería que tú me hablaras de justamente eso del COVID, que me hicieras como una línea de tiempo entre que se empiezan a ver casos nuevos, que yo me imagino que ellos hayan visto que tienen casos de neumonía, casos de respiratorios que se les complican en China, me refiero a Wuhan, que fue donde empezó la enfermedad, y entre que ellos se dan cuenta de que no son ningún virus respiratorio de los que están acostumbrados a ver, y entonces, ¿cómo es la línea de tiempo? Desde que ellos detectan que está pasando esto hasta que se secuencia el virus y se sabe que es un virus nuevo, que es un coronavirus, pero que es un virus nuevo. Sí, esta es quizás la parte más conflictiva, digamos, de toda esta pandemia que estamos teniendo, digamos, que es el origen, digamos, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de este virus? Eh, Mira, eh, lo que podemos hacer los científicos es ver la evidencia que está publicada. Digamos. Si nosotros, las especulaciones podemos incluso abordarlas científicamente. Es decir, podemos, alguna hipótesis que alguien diga, digamos, oye, ¿sabes qué? El virus es fabricado. Bueno, nosotros podemos intentar hacer como un detective, digamos, científico y, por ejemplo, ver la secuencia del genoma, ver con qué se parece y ver de alguna forma si puede haber sido fabricado o no, digamos, o las evidencias que puedan haber para un caso o para otro. Sin spoiler, voy a adelantar que eso ya se hizo para este virus y este virus no es fabricado. ¿Ya? Ujú. Eh, pero claro, habíamos visto una imagen ahora que viste que el virus influenza del H1N1 surgió en California y en México, que el West Nile surgió en África, que este otro surgió en Arabia Saudita, otro coronavirus surgieron en China. Ujú. Eh, claro, es decir, así son las enfermedades precisamente, porque las estamos adquiriendo, es decir, o puede haber sido el ANTA en Chile, de hecho se está hablando mucho del virus ANTA ahora también, porque ese es uno que tiene una papeleta también de poder, porque y más encima los ratones son complicados. Ahora, por suerte, todavía solamente hay un ratón que tiene que ser solamente el de cola larga, digamos, el día que mute y cambie a que cualquier ratón puede ser, ahí vamos a tener un problema con otros virus, digamos. Ujú. Eso está pasando. Tenemos que entender que los virus evolucionan también, digamos, y adquieren nuevos hospederos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es el paciente cero que se reporta en China, digamos. Es decir, si es ese el paciente cero o no, no lo sabemos, digamos. Es decir, ahora, de lo publicado, y ahí podemos, yo te puedo compartir la pantalla, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Bueno, lo que sí sabemos es que el primer paciente llegó o se debe haber enfermado el 20 de diciembre, ¿cierto? Ujú. Fue admitido al hospital el 26 de diciembre. Aquí está. Cuando se secuencia, bueno, este es el primer artículo, digamos, que reporta, digamos, esta nueva enfermedad en China, digamos. Según tengo entendido, China anunció el 31 de diciembre a la OMS que había un nuevo coronavirus. Ahora, yo puedo entender de que quizás habían pacientes que se estaban enfermando de esto antes y no lo estábamos sabiendo. Exacto. Pero yo creo que eso es algo lógico que pasa cuando hay una enfermedad nueva. Es decir, si hay una enfermedad nueva, uno lo primero que trata de hacer, de hecho, uno de los artículos estos, se ve que hacen todas las pruebas, digamos, para todos los demás, y todas dan negativas. No es influenza, no es este, no es el otro, no es sincicial, no es... Hicieron todas las pruebas, no era ninguno. ¿Ya? Hasta que entonces secuenciaron el metagenoma ¿cierto? Del extracto branco no sé cuánto, aislaron el virus y ahí se dieron cuenta que esta cuestión era nueva. Es un nuevo virus
pero que claramente el más parecido, si fíjate, este virus, esta es la... bueno, y como te digo, déjame terminar la idea antes que se... El 5 de enero fue enviada la secuencia y el 12 de enero en todo el mundo conocíamos la secuencia. Es decir, no pasaron ni 15 días, 20 y tantos días, desde que el paciente se enfermó a que conocíamos, a que todo el mundo, en todo el mundo, no China, que fueron los que secuenciaron, teníamos la secuencia completa. Gracias a eso... Vamos a explicar que la secuencia, que se habla mucho, pero que significa que tú tienes todas las específicamente letras. Todas y todo, cada una de las letras. todo, Este virus tiene 30.473 pares de base. 30 kilobases, 30.000 pares de digamos, base. Uno por uno. para quienes no nos van a entender, porque no tienen por qué, significa, es como si tuviera el alfabeto exactamente, o sea, su código genético significa su información, lo que lo hace ser ese virus y no otro, completamente codificado. Exactamente. Y eso, por ejemplo, que nos permite, por ejemplo, esto que te puedo mostrar acá, que es el kit diagnóstico que nos permite identificarlo. Precisamente la identificación se basa en que como conocemos la secuencia, ¿cierto? Diseñamos unos partidores que se llaman, que permiten amplificar específicamente ese virus. No amplifica al coronavirus anterior, no amplifica a la influenza, solamente a este coronavirus. Entonces, esto que se muestra acá, ves que se trata de una muestra nasofaringea, se colecta, se hace una extracción del material genético y se pone en una máquina que nos dice es positivo y es negativo. Ese lo que se conoce, se ha hecho famoso, es el famoso, la prueba de PCR. PCR. Reacción en cadena de la polimerasa o polymerase chain reaction in English. Que lo que hace es decirnos que nosotros tenemos este código genético en esas células y por eso estamos infectados. Entonces, resumiendo, el paciente se enfermó el 20 de diciembre, ¿ya? Puede ser que hayan habido casos anteriores en noviembre, se habla mucho al respecto, digamos, de que habían ya algunas enfermedades que no se sabía bien qué era. Este, que es el paciente 0, 20 de diciembre, 26 se entra al hospital y ya el 12 de enero conocíamos completamente su secuencia. Entonces, el 31 de diciembre se informó la OMS. Entonces, si China tenía antes o no la enfermedad, no lo sabemos. Ya, eso solamente lo que podemos hacer es especular. Y lo que sí podemos hacer entonces es esperar a que pase, digamos. Es decir, no podemos estar viviendo en este ad eternum de que es una confrontación, de que es una confabulación, de que esto estaba fabricado, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, no vamos a resolver el problema. Resolvamos primero el problema y después los científicos podemos tener la oportunidad de investigar estas cosas, digamos. sí, de todas formas parece, lo que yo he visto publicado, parece lógico, lo que sí podemos decir es que parece lógico que tiene una secuencia, que tiene una lógica, una historia, esta enfermedad que parece lógica, que no es la primera vez que ocurre, que tiene mucha semejanza con un coronavirus de un murciélago, que esto ha pasado otras veces, que tiene un hospedero intermedio que todavía, aunque ya hay un hospedero que parece ser, todavía no está confirmado, según tengo yo entendido, no sé si tú tienes otra información, pero que esto no es la primera vez que pasa y genéticamente, o sea, lo que se ha estudiado de todas estas secuencias, parece lógico que así sea, ¿no? Estoy en lo cierto. Exactamente, sí, exactamente. Ahora, claramente es diferente a los otros coronavirus. Este es más complicado, este se está expandiendo más. Vamos a entrar ahí ya. Háblame de pero sí. qué se conoce de este específicamente, de lo que ya se conoce, porque llevamos muy poco tiempo, pero ya se conocen muchas cosas. Entonces, sí, es increíble, háblame de qué se conoce de este, cómo es la transmisión, de cuál es el mecanismo de entrada a la célula, cuáles son sus células target. Tienes razón, digamos, sí, tienes mucha razón. Llevamos ¿cuántos? 100 y tantos días con el virus, digamos. No llevamos más de 3 meses, digamos. Y conocemos increíblemente muchísimo ya, digamos. La ciencia realmente ha hecho un trabajo, para mí, una labor increíble, digamos. Fíjate que en el primer artículo precisamente que reportan, el primero fue el que te mostré anteriormente, pero en el mismo número de la revista salieron otro artículo donde ratifica precisamente que es un nuevo coronavirus también, digamos. Pero fíjate que aquí sí le dicen que es un probable bad origin, digamos, porque ya demuestran en la secuencia de que es muy probable que sea un origen, digamos, de murciélago, pero sí demuestran las primeras evidencias
de que usa el mismo receptor de SARS y no de MERS. ¿Ya? Usa el receptor de angiotensina 2, AC2. ¿Ya? Explica qué cosa es un receptor, o sea, Claro, es decir, el virus para entrar a la célula necesita de una proteína que tiene el virus, digamos, que es esa misma proteína que le da la forma de corona, digamos. No sé si creo que tengo alguna fotito ahí de la corona, digamos. Bueno, esta proteína que se ve acá es la ahí. proteína S, Ujú, ¿cierto? Bueno, en las fotos, bueno, acá se ve mucho más bonita, digamos, ajá, dejemos esa. Esa proteína, que es de la corona, de hecho podemos explicarlo aquí en esta misma foto. Fíjate que aquí está el virus uniéndose a una célula, a un exacto. epitelio, ¿cierto? Ujú, Entonces, el virus para entrar en una célula, es decir, tenemos que entender que los virus no son entes vivos, ellos necesitan de un hospedero para poder reproducirse, ¿cierto? Por eso es que no son considerados un ser vivo, aunque viste que hay están ahora vivitos y una coleando. discusión de eso Están también. vivitos y coleando. Yo los veo vivitos y coleando. Sí. ¿Ya? Pero bueno, ellos, la verdad es que requieren de una célula, A ¿cierto?, para poder diferencia de reproducirse. el resto de los microorganismos, los Claro, todos virus los organismos vivos que conocemos no, no incluso requieren de una célula para reproducirse, digamos, ¿ya? las bacterias, los hongos, incluso que son microorganismos también, que no se pueden Claro, ver a simple claro, vista, tampoco necesitan de otra célula para reproducirse, pero los exactamente, virus sí. Ajá. exactamente. El virus necesita de una célula para poder reproducirse y seguir infectando, digamos. Entonces, para eso, el virus, y esta proteína en particular, digamos, que es la que le da esta formulita de la corona, digamos, requiere unirse a un receptor específico en el epitelio, en la célula, ¿cierto? Epitelial, para poder entonces ingresar al interior de esa célula y poder replicarse, ¿cierto? Y lo Ujú. mismo para la salida también, digamos, ¿sí? Lo mismo que vale para la entrada, vale para la salida, digamos, ¿sí? La llave esta de la entrada le sirve para salir y para entrar, ¿cierto? Entonces, eh, ese receptor es muy clave conocerlo, digamos. ¿Por qué? Porque gracias a eso vamos a poder ahora diseñar alguna terapia, ¿cierto? O algo que nos permita Que no le permite entrar. Exacto. bloquear la entrada, etcétera, etcétera. Y entonces, este receptor que utiliza es el mismo que utilizaba SARS. Es decir, una de las cosas que sabemos, que no sabíamos era, bueno, este utiliza el receptor de SARS, que es AC2, o DPP4, que es el receptor que usa MERS. No hablamos de eso, digamos, pero estos SARS y MERS no usaban el mismo receptor, ¿ya? Ujú, De hecho, eso es importante incluso para intentar explicar cuál es digamos, la expansión que tiene el virus y la letalidad también que tiene. Es ujú. decir, estos receptores no están ubicados en los mismos epitelios, no están ubicados incluso en la misma posición en el epitelio, algunos son más superficiales, otros son más profundos. Entonces, por ejemplo, este AC2 parecer es más superficial y este virus, entonces, él es más fácil entrar, digamos, ¿ya? MERS no, MERS le es más difícil entrar, pero una vez que entra, causa daño, digamos, ¿cierto? Entonces, este virus necesita de este receptor, y entonces, una de las primeras cosas que se demostró entonces en este artículo es cuál es ese receptor, y por ejemplo, al tiro hicieron una prueba de ver de cuáles receptores de mamíferos funcionan. Por ejemplo, funciona el del hurón, funciona el del camello, no funciona el del ratón, mouse, no le funcionó, digamos. Pero esto también te da visos porque hay muchos mamíferos que tienen este receptor también, digamos. Pero el receptor no es igual, ¿ya? Entonces, no todos los receptores son iguales para reconocer este virus, digamos. De Ujú. hecho, este virus también es diferente. Es decir, este virus, eh, una de las cosas que se sabe, y yo creo que lo tengo por acá, es que también mutó en esta proteína S para reconocer más afín este receptor. Y eso es una de las explicaciones de por qué quizás La también este diferencia virus entre el SARS y él en entre este SARS-CoV. De sentido. hecho, aquí está, bueno, aquí está la diferencia, no se ve muy bien acá en este gráfico, digamos, pero si lo leen acá abajo en inglés, precisamente una de las cosas que revela es que hicieron este mismo cristalización, digamos, del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV, que era el anterior. Ajá. Y hay diferencias en la proteína S que podrían explicar entonces por qué este virus quizás tenga mayor afinidad por el receptor y es capaz de infectar mucho más y lograr una progenie mayor, digamos, para lograr expandirse. Ahora, Francisco, en esa misma lógica, explícanos un poco qué se sabe, que explique que la diferencia tan grande entre las personas que se enferman de COVID-19. O sea, habíamos hablado de que, por supuesto, cada individuo es un, la enfermedad funciona de una manera porque depende de las enfermedades preexistentes que tenga, de la edad, de un montón de cosas. Pero
realmente es mucha la diferencia, o sea, hay muchas personas y todavía no sabemos todas, porque evidentemente el diagnóstico, o sea, todavía no sabemos cuántas personas hay infectadas realmente con este virus, pero se sabe que hay muchísimas que transitan asintomáticas, sobre todo este dato lo tenemos de países que han hecho muchas pruebas y que hay muchos pacientes asintomáticos que les ha dado positivo. Hay otros que los síntomas son bien leves, que lo pasan como una gripe común, y sin embargo hay un grupo que es verdad que está asociado en la mayoría de los casos, o sea, tiene varias cosas ahí que todavía habrá que explicar, que está asociado con personas de 60 años o más, de más de 65 años, con enfermedades preexistentes, pero como tú decías, hay casos de personas jóvenes que se han complicado, casos de personas sin enfermedades preexistentes que se han... ¿Qué se sabe del mecanismo de acción, ya que se sabe de este virus que pueda explicar esta cosa? Sí, mira, a ver, esa es una pregunta, yo creo que es la más difícil que me has preguntado hasta ahora, ¿ya? Porque es de lo que menos cosas sabemos, ¿ya? Eh, Como dices tú, hay algunos países, sobre todo Corea, por ejemplo. Corea es un país que ha dado una información increíble, digamos. Ellos tienen un seguimiento muy particular de los pacientes, digamos. ¿Sí? De hecho, ellos tienen pacientes que todavía llevan 53 días con el virus. Mira, ellos son capaces de... tienen un seguimiento muy estricto de todos los pacientes, entonces eso permite tener un dato epidemiológico mucho más riguroso, mucho más eh, 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 exacto, Que digamos, ¿no es aporta, cierto? claro, que aporta más datos. Entonces, por ejemplo, gracias a ellos sabemos que hay un 30%, como se puede ver en esta gráfica, hay un 30% de personas que no tienen ningún síntoma, son asintomáticos completamente. ¿Y cuál es el problema de esas personas? Que desde que no tienen síntomas hasta que adquieren una inmunidad, digamos, son terriblemente contagiosos. Digamos que lo que estamos esperando todos, no solo la comunidad científica, sino todos, porque todos estamos viviendo el miedo de estar viviendo en esta situación que no habíamos vivido antes. Estamos esperando una vacuna, por supuesto, que sería como la solución final a este problema específico de salud. Pero mientras pasa eso, sabemos que no vamos a tener una vacuna rápido, o sea, quisiéramos tenerla mañana, pero es imposible. Lo más probable es que sea el año que viene y no se sabe tampoco exactamente cuándo en el año que viene. Es una pandemia altamente contagiosa, como hemos explicado hasta aquí. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué paliativos hay para esperar a la vacuna? En la cosa, digo yo, en el tratamiento de los pacientes graves, que sería como lograr que los pacientes no se compliquen y no se mueran, sería como una panacea en este momento, ¿no? Sí, claro. Bueno, está la parte más médica, digamos, que es la ayuda de los respiradores artificiales, etcétera, digamos que eso es claramente algo paliativo, ¿cierto? Ahora, en cuanto, yo creo que es muy importante lo que tú dijiste, digamos, y yo creo que, y además, uno puede parecer que es obvio, pero yo creo que hay que reiterarlo, digamos, porque la gente no lo entiende a veces. Este es una nueva enfermedad, y ¿qué quiere decir eso? Que no tiene cura, ¿ya? Esta enfermedad es nueva y las enfermedades nuevas no tienen cura, ¿ya? Ni paliativa, ni preventiva, ninguna, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en lo que llega a la preventiva? Que es como dices tú, una vacuna. Eso debe llegar en un año, yo creo que 2 años, es para que haya, porque hay que hacer las pruebas clínicas, hay que cierto, ver si es inocuo, de hecho se están haciendo fast track, vamos a tenerlo como nunca antes una vacuna, lo más rápido, digamos, pero no va a pasar un año o 2 años hasta que no tengamos una vacuna que haya sido probada. De hecho, hay toda una disquisición y una discusión científica, digamos, de cómo va a ser distribuida esta vacuna, digamos. Claramente el país que la quiera producir, que la logre producir, va a querer que su país, que sus habitantes sean los primeros. Entonces no estamos muy claros, digamos. Hay algunos que incluso creen que la OMS de alguna forma debería intervenir para... Sí, Hay yo toda una escuché discusión, digamos. declaraciones Eso es todo por lo menos de la OPS, escuché claro. declaraciones en ese Entonces, ¿qué sentido. podemos hacer mientras tanto? Mientras no tenemos una vacuna a una enfermedad que no tiene cura, bueno, ahí viene un poco lo que tú decías, digamos, es decir, este es una enfermedad nueva, pero tiene hermanos, primos hermanos que, es decir, la neumonía no es nueva, digamos, ¿ya? Es decir, si bien el virus es nuevo, la enfermedad y el síndrome no es nuevo, ¿ya? Entonces, Exacto. muchas de las cosas que se pueden probar, por ejemplo, que bloqueen incluso la entrada del receptor AC2, este no es el primer virus que reconoce AC2 para
que puede hacer bloqueada su entrada, digamos. Entonces, si quieres te puedo compartir también la pantalla, tenemos algunas cositas acá. A ver. Bueno, esta es la primera, digamos, que esta es de hecho, un gran cubano, digamos, yo creo que lo deberías entrevistar alguna vez, se llama Arturo Casadeval. Sí. Bueno, Arturo es una de las personas que más está precisamente promulgando, digamos, de que este tratamiento que se llama terapia plasmática, digamos, de plasma de pacientes convalecientes, ¿qué quiere decir esto, digamos? Es decir, estos son pacientes, ¿cierto? Que son pacientes, ojalá jóvenes, convalecientes, quiere decir que tienen la enfermedad, tuvieron la enfermedad, por lo tanto levantaron anticuerpos contra ese virus, y lo que uno hace entonces, esas personas hacen una donación de sangre. Y no sé si, ¿ven? Esas personas se le puede extraer la sangre, y entonces la sangre, el componente líquido de la sangre se llama plasma. ¿Ya? Uno puede separar eso con una centrifugación y se queda con el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Y eso entonces está rico en anticuerpos que reconocen al virus, y ojalá que reconocen entonces a esta proteína que explicamos hace un rato que permite la entrada al virus. Entonces, si el anticuerpo llega y bloquea, el virus no es capaz de entrar. ¿Ya? Y entonces, esto, por ejemplo, para pacientes que estén en estado crítico, o pacientes que incluso se puede usar esto preventivamente, digamos. No, no es la primera vez que se usa, de hecho se usó en la gripe española, yo creo que se Claro, este es el tratamiento que lleva más de 100 años, claramente. Claro. Entonces, claramente acudimos a las cosas que llevamos 100 años haciendo. Creo Primero, sí, se usó también en uno de los dos, en el SARS o en el MERS, no sé. Sí, en SARS, en los dos creo que se usó, digamos. MERS duró muy poco, por eso no, y murieron muchos, así que no hubo mucho tratamiento. Pero sí, claro, no, esto es algo muy antiguo, digamos. De hecho, es de la inmunología clásica, digamos. Es decir, de que tú tienes una enfermedad, es como Jenner, digamos. Es decir, cuando tú levantas los anticuerpos incluso en otros animales, digamos. Pero estos anticuerpos son en este caso humanos, por eso no hay ningún problema, digamos. Son anticuerpos humanos que entonces de alguna forma te ayudan a combatir al virus porque alguien los desarrolló mientras tuvo la enfermedad, digamos. Este es el primer artículo, digamos, que salió publicado hace una semana, digamos, y los resultados son magníficos. Así que esto es una de las formas que podemos hacer para poder lidiar la... En Cuba, Francisco, se está usando la alternativa de tratar digamos, aumentar la respuesta inmune innata, que es como la primera respuesta del organismo a una infección, para tratar de que los pacientes no se agraven y no se compliquen, y que podría ser, si lo analizamos, podría ser en este sentido como esta, en el sentido que esta es como importada ya de la respuesta adquirida, pero es como ayudar al sistema inmune desde el inicio de la infección, ¿no? No sé si... Claro, es decir, ahí claro, Cuba también tuvo una aproximación que también no es nueva, digamos, los interferones han sido utilizados, digamos, para otras infecciones respiratorias, digamos. Aquí se está usando mano de herramientas que han permitido lidiar con otras infecciones respiratorias y se están tratando de usar acá, digamos. Ahora, generalmente, tanto el caso del interferón, de hecho el interferón está en el manual, digamos, de los pacientes que se tratan con COVID en China, digamos. Ahora, pero son pacientes que tienen un estado de gravedad tal, digamos. Y en algunos casos no es muy recomendado, porque viste que habíamos hablado de explosión de citoquina, y no vamos a ponerle más citoquina a una cosa que tiene una explosión de citoquina, digamos. Pero claramente, muchos de los tratamientos que hayan podido ser utilizados para tratar enfermedades respiratorias anteriores, tienen, digamos, y se han utilizado, de hecho, exitosamente en este caso, ¿ya? Y este es el caso de Remdesivir, digamos, que es como el arma de los gringos, digamos, y la de Gilead, que es el que conoce la historia de influenza y Tamiflu. Ellos lo trataron de probar digamos, con ébola, o no me recuerdo, y no funcionó muy bien. Yo creo que este inhibe, no recuerdo bien si la entrada del virus o no, digamos, pero es un inhibidor de la replicación viral y también tuvo muy buenos resultados, digamos. Entonces, de alguna forma, también hay cosas contra células madres, por ejemplo, es decir, tratamientos con células madres que también apuntan a esto, a una respuesta antiinflamatoria, más bien, ¿ya? Porque, ojo, hay que decir que hay citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, están buscando tratamientos que de alguna forma o bloqueen que entre el virus, o, como habíamos hablado, que había una respuesta inflamatoria exacerbada,
buscar algunos tratamientos que sean antiinflamatorios, digamos, así que sean, que eviten de alguna forma, que apacigüen esta tormenta de citoquinas que ocurre durante la enfermedad. Sí. Entonces, es una enfermedad que no tiene cura, hay 150 laboratorios buscándola, así que créanme que hay que la encontrar. Yo no sé si tú, mira, el otro día estaba mirando un programa de History, y era del año 2016, digamos, y era en Vietnam, y todo el mundo andaba con máscara. Sí. Es decir, ya la gente en Asia, desde que le pasó SARS y MERS, están usando máscaras. Y de hecho ellos mismos dicen, yo no entiendo cómo primero la MS decía que no sabía que usar máscara, y cómo en Estados Unidos, en Europa, nadie usa máscaras, digamos. Es decir, es una cosa que nadie entendía, digamos. Y bueno, sí, que habían unas explicaciones que si el virus pasaba, claro que el virus atraviesa una máscara, pero la máscara no es para eso, digamos. Es decir, la máscara es para contener no sé, hay muchas cosas, Para digamos, que, contener esas partículas de saliva, por ejemplo, para que... claro, exactamente, digamos, Fíjate, exactamente, es una barrera. exacto. Claramente, ¿cómo no va a haber primero, si hay una barrera, claro que funciona, digamos, ¿ya? Exacto, Entonces, exacto. No, puede que no sea 100% efectiva, se dice, por supuesto, los que usan los sanitarios, la gente que está en contacto muy cercano con un paciente infectado, tiene que usar otras, que tienen unos filtros por donde el virus no debe pasar, pero es una... ahora, ¿cuál sería el peor escenario? Que claramente aquí no creo que pase, digamos. Es que esto, es decir, bueno, peores escenarios es que esta cuestión puede recombinar y tener una versión mucho más complicada, digamos, eso puede pasar, digamos. Por ejemplo, complicado podría ser que recombine y empiece a infectar a los niños. Y ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que no sea así, que no tengamos... ahora, por ejemplo, lo que sí se sabe es que al parecer tú no te reinfectas, que fue lo que dijo Anthony Fauci, digamos. Ujú, Eh, pero ojo que una cosa es una reinfección y otra cosa es una reincidencia. ¿Ya? claro. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si tú porque en ambos casos tú saliste, te hicieron una prueba y te dio negativa, una prueba de PCR, digamos. Ujú, Pero ese negativo puede ser porque tú eliminaste el virus o porque tenías menos de 3.000 partículas virales, pero aún tenías el virus. ujú. Si tú tienes menos de 3.000 partículas virales, no te lo va a detectar, pero el virus está. Y si vuelve a ocurrir algo en el sistema inmunológico que permite que revuelva, entonces eso se ha pasado. Y eso está pasando. Y Corea, por ejemplo, es un ejemplo de que como tiene seguimiento este que yo te contaba de sus pacientes, es espectacular. Y saben el número de pacientes y no es bajo, ojo, hay pacientes que han Que, tenido que, que lo tienen mucho tiempo reincidencia, no reinfección. No, no es que no lo tienen, vale, el virus lo tiene mucho tiempo, pero la enfermedad no. No, la enfermedad no, exacto, la enfermedad no. Pero Si ellos se recuperaron de la el virus enfermedad, de alguna manera bajó para exacto, estar en menos de 3.000 que en ese momento no se pudo detectar, y de alguna otra manera volvió a multiplicarse y el sistema inmune tuvo que volver a atacar para que... exactamente, Exacto. exactamente. O sea, eso Eso sí está pasando. Y sí, de hecho en pero primates, eso no debe agravar la situación en el sentido de que no se han dado casos de que de que suceda eso y que la gente se complique y muera, ¿no? claro, claro, eso solamente pudiera pasar en el caso de que el virus cambie mucho, como Exacto. pasa en influenza, por ejemplo, que era una variante que es influenza igual, pero tus anticuerpos no lo van a reconocer. Ahí quiere ir mi última pregunta, ¿no? En tu conferencia yo escuché una frase que me parece muy interesante, que es que las pandemias son un problema ambiental y hacia el impacto global que va a tener esta pandemia. O sea, cuando se acabe esta pandemia, nosotros vamos a salir a un mundo diferente. Y yo quiero que tú me digas si, a mí me gustaría pensar que sí, pero no solo en estas conductas sociales que pudieran protegernos de otro tipo de enfermedades, no porque no nos besemos o no nos abracemos, sino porque tomemos estas medidas que son también de salud, son medidas higiénicas. Cuando tú estás enfermo no debes toserle arriba a nadie, o sea, hay cosas que son elementales y que probablemente nos quedemos con ellas. Pero yo digo, no solo esto, habrá también una sensibilidad, no en la comunidad científica que usualmente la tiene, sino en la sociedad civil, en los gobiernos, en la gente que toma decisiones, para poner la mirada también un poco más a las investigaciones en las consecuencias del cambio climático, a estar vigilando la vida salvaje de los animales salvajes, a invertir más en investigación y en ciencia. ¿Tú crees que esto va a servirnos para eso? ¿Cuánto quisiera decirte que sí, digamos, ¿verdad? ¿O se nos Eh, olvida? ¿Cómo se a nos ver, yo olvida? creo que algunas cosas claramente vamos a cambiar, algunas cosas van a cambiar, digamos. ¿Sí? Que nos escuchen a los científicos, no sé si eso vaya a cambiar, ¿eh? Uh-huh. Porque viste que estamos diciendo, si lo del cambio climático es el mejor ejemplo. ¿Cuánto llevamos diciendo que el tema del cambio climático
es algo muy complicado. ¿Cuánto llevamos diciendo que las vacunas sirven? Vaccines works. ¿Cuánto llevamos diciendo eso? Si mira la historia de la humanidad, acabamos de hacer un repaso ahora, llevamos ¿cuánto? 1 hora y media, y hablamos de repaso de todas las... eh, eh, eso, y nos han hecho caso. Porque Desgraciadamente. el cambio climático, desgraciadamente, el cambio climático es algo muy serio. Ujú, Tan serio como que esto que estamos viviendo es consecuencia de él. Es ujú. decir, como no entendemos que esto que estamos viviendo es consecuencia del cambio climático, no vamos a solucionar el problema. Entonces, mi escepticismo va por eso, digamos, de que los problemas tenemos que tratar de solucionarlos de su base, de su raíz, digamos. Ahora, yo creo que una de las cosas que digamos, es bonita y es buena de esta pandemia es ese reconocimiento a la gente, a los científicos, a los médicos, al personal de salud en Es general, notable, ¿eh? eh, Notable. que es de verdad notable, y la importancia que tiene la ciencia en el desarrollo humano. Después, bueno, podríamos hablar también de otro tipo de cosas que tienen que ver con la espiritualidad humana y que han ayudado mucho en esta circunstancia, pero la tarea de vida o muerte que la tienen ustedes, los científicos, la gente de la salud, ha sido, yo creo que también en eso vamos a salir diferentes, o sea, de ver que no solo de pan vive el hombre, ¿no? O sea, No sé, no que vamos, sé. Yo, ojalá fuera de yo pan. creo, yo No, creo que vamos a ver al béisbol, al fútbol americano bueno, también, y al eso soccer. tampoco está mal, eso tampoco está mal, ¿entiendes? Pero yo creo que sí, que ha ganado un espacio. Yo creo que probablemente, o sea, yo creo que ha ganado un espacio en el reconocimiento de la gente, de decir, esta gente son, o sea, y lo estamos viendo en los países más afectados, que de verdad yo siento que hay una gratitud enorme a Sí, esa sin duda, sin gente duda, sin duda. que de verdad además se lo merecen. Gracias, Francisco, de verdad ha sido un placer enorme conversar contigo. Me encanta cuando un científico me dice, no sé, no te puedo decir. Eso no lo sé todavía. Es que hay que decirlo, sí, sí, hay que decirlo. Sí. Es difícil porque los científicos no nos gusta decir no sé, digamos. Nos Sí. gusta, como el cuento de Pepito y la Pulga, digamos, decir, aunque Bueno, no pero, sepamos. no, Sí, no. no, pero no, un animal que no tiene pelo, pero no, sí, como no tiene pelo, no tiene pulga. Y si no tiene pulga, y la pulga es un animal que, hablamos de la Bueno, pulga, digamos. un millón Pero de sí, no, gracias por nosotros, tu tiempo, que yo sé que estás ocupadísimo y nos vemos después de esto. Cosas buenas. dale, besito, cuídate mucho. Cuídate. Un saludo a ti y a toda la gente en Cuba. Dale, beso.